amiguitos, es un gusto poder reunirnos una vez más para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Durante varias semanas hemos podido estudiar los milagros del Señor Jesús. Hemos visto cómo ha resucitado muertos, curado enfermos y también ha liberado a algunos que estaban endemoniados. En esta ocasión vamos a empezar a ver algunos milagros del Señor Jesús sobre la naturaleza, porque Él es el Señor de todo, y entonces tiene poder sobre todas las cosas, incluyendo también la naturaleza. La clase de esta semana se llama La pesca milagrosa, y podemos leerlo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, del versículo 1 al 11. Jesús estaba cerca de Capernaum, a orillas del mar de Galilea, y la gente se apretaba delante de él. Cada vez venían más desde las aldeas cercanas. Era así desde aquel día sábado. Lo buscaban ya desde la mañana y lo seguían por todas partes. Se acercaban cada vez más para no perder ni una sola palabra de su predicación, y en su celo casi lo empujaban dentro del agua. Pero allí cerca había 2 barcas en la orilla que acababan de regresar de una excursión por el lago. Los pescadores habían bajado y limpiaban sus redes. Uno de los barcos era de Simón Pedro, el otro de Zebedeo, el padre de Jacobo y de Juan. Entonces el Salvador entró en la barca de Simón y le pidió que se alejase un poco de la orilla y lo asegurase allí. Sentado en el barco, continuó su discurso. Ahora la gente podía ponerse cómoda en la playa, pues de cualquier manera que se ubicasen, podían ver al Señor. Su voz sonaba tranquila sobre el agua, esa voz que hablaba de las cosas eternas que todos deseaban. En la playa todo era quietud. El Señor tenía cautivada la atención de su auditorio con sus palabras. Cuando terminó de hablar, ya era mediodía. El sol estaba en el cenit. Entonces dijo el Señor a Simón: «Sacad la barca de la orilla y echad vuestras redes para pescar». Simón lo miró asombrado. ¿Ahora? ¿A mediodía? Este no era momento para pescar. «Maestro», respondió, «hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada». Pero repentinamente cambió de parecer e inclinó la cabeza obediente. «Porque tú lo dices, echaré las redes», dijo. Izaron las velas con ayuda de Andrés y se dirigieron al medio del lago, a un sitio donde el agua parecía negra a causa de la profundidad. Entonces echaron las redes poco a poco en el agua y esperaron. Simón lo hacía dudando en su corazón. ¿Pescarían algo ahora, en lo más caluroso del día? Pero de pronto vio que ya todos los flotadores de la red se habían sumergido y que las líneas con que estaban unidas al barco estaban tensas. Y cuando rápidamente tomó una de esas líneas para traer la red a bordo con ayuda de su hermano, el agua se agitaba y movía como si estuviese hirviendo. No veían otra cosa que el plateado resplandor de las escamas y el retorcerse de pesados cuerpos de peces. La red estaba tan llena que no podían izarla a bordo. Cuando trataron de hacerlo, comenzó a rasgarse. Sus corazones de pescadores palpitaban de tensión y alegría. Entusiasmados, llamaban y hacían señas a sus compañeros del otro barco para que viniesen a ayudarles. Cuando estos llegaron, llenaron ambos barcos de manera que casi se hundieron. Llenos de asombro, miraban los hombres la hermosa pesca, lograda en tan breve tiempo, y Simón Pedro, avergonzado, casi no se atrevía a mirar a Jesús. ¿Veía el maestro los peces en la profundidad del mar? Si así era, sus santos ojos verían también
toda duda y pecado en las oscuras profundidades del corazón de Simón. Simón Pedro no se consideraba digno de estar en presencia del Salvador. Se arrojó a sus pies diciendo: «Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador». Pero Jesús puso cariñosamente la mano sobre su cabeza y dijo: «No temas, desde ahora seréis pescadores de hombres». ¿Pescadores de hombres? ¿Se les permitiría un día internarse en el mundo, el gran mar de los pueblos, para pescar a los hombres con la palabra de Dios y traerlos a su reino? ¿Podrían ellos, como embajadores de Cristo, hablar sobre las grandes cosas que el Salvador había hecho? Simón y los otros, Andrés, Santiago y Juan, no querían otra cosa. Y una vez que estaban los barcos en la playa, bien amarrados, abandonaron todo, su casa y su familia, y también la enorme presa que acababan de pescar, y siguieron al Señor. Ya no volvieron a su trabajo, un trabajo distinto que Él les enseñaría, más grande y más glorioso que ese, les esperaba. Yo entendí que había una mujer que tenía muchos años enferma y había gastado todo su dinero en médicos y no sabía qué hacer. Cuando escuchó de los milagros de Jesús, se acercó poco a poco, deseaba tocar el manto de Jesús. Estaba segura que si lo hacía, sanaría. Y así fue. Jesús es el único sanador, no solo del cuerpo, también del corazón. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Yo ahí entendí que Jesús es muy poderoso y nos puede sanar si tenemos fe en Él, como la mujer que estaba enferma. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Había una mujer que le salía mucha sangre, que escuchó hablar Jesús, y después ella fue y le tocó su manto Jesús, y después Jesús sintió que le quitaron poder, y después dijo Jesús: «Alguien me tocó mi manto», y dijeron sus discípulos: «Pues hay muchas personas para tocarte tu manto», y después dijo Jesús: «Pues yo sentí que me tocaron mi manto». Y después la mujer, atemorizada de miedo, fue, le dijo Jesús, le dijo lo que tenía, que se le salía la sangre, que le salía la sangre, y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote». Y Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Lo que entendí fue que la señora fue a muchos hospitales o doctores y después no la pudieron curar. Entonces la señora iba detrás de Jesús para tocar su manto y después lo pudo tocar y entonces Jesús dijo: «¿Quién ha tocado mi manto?». Y después supo que fue la señora. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Lo que entendí: había mucha gente persiguiendo a Jesús por detrás y había alguien que quería tocar su manto sin ser vista. Y después Jesús dijo: alguien tocó mi manto, y le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva».
Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia y para Dios y los hombres. Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52.